¿Alguna vez has pensado que la mujer en la que más confías para educar a tu hijo es precisamente la persona que está destruyendo a toda tu familia? Soy Ana Valentina. Y esta historia comenzó una tarde lluviosa en Madrid, cuando abrí accidentalmente el teléfono de mi esposo. Soy Ana Valentina Ruiz Sorale. Hoy, mientras estoy sentada aquí sola en la pequeña cocina de la antigua casa en las afueras de Madrid, todavía recuerdo claramente el aroma del café con leche caliente que Carlos solía preparar cada domingo por la mañana. Aquellos días de paz ahora solo son un recuerdo, pero quiero contártelo todo desde el principio, para que entiendas que la felicidad a veces es tan frágil que basta un soplo de viento para hacerla desaparecer. Imagina una mañana de abril del año pasado. El sol de Madrid se filtraba suavemente a través de las cortinas color crema de la ventana. Me desperté a las 6:30, como todos los días. A mi lado estaba Carlos, el esposo al que había amado durante 12 años. Todavía dormía profundamente, con el cabello negro un poco despeinado, el rostro anguloso con una pequeña cicatriz en la barbilla, una cicatriz que decía que se había caído de la bicicleta en su adolescencia. Sonreí suavemente, le arropé con la manta y salí en silencio hacia la cocina. Miguel, mi hijo, que acababa de cumplir 8 años y medio, ya estaba sentado a la mesa con su uniforme escolar azul. Sus grandes ojos redondos se iluminaron al verme. Mamá, hoy tengo clase de educación física. La profesora Valeria dice que corro muy rápido. Le acaricié el cabello, con el corazón lleno de orgullo. Mamá lo sabe. Mi hijo ese es el mejor de la clase. Valeria, la nueva profesora titular de Miguel, era un nombre que escuchaba mucho de mi hijo en las últimas semanas. Solo pensaba que era una profesora joven y entusiasta que había ayudado a mi hijo a ganar confianza en sus estudios. Preparé un desayuno sencillo pero completo. Pan tostado crujiente con aceite de oliva y tomate fresco al estilo tradicional andaluz que me enseñó mi suegra, acompañado de una pequeña tortilla de patatas. Carlos salió, me abrazó por detrás y me besó suavemente en la nuca. Buenos días, mi amor. Su voz grave y cálida, el aroma familiar de su colonia masculina, me hacía sentir cálida. Nos besamos frente a nuestro hijo sin vergüenza. En España, el amor familiar es algo sagrado, es la base de todo. Después de llevar a Miguel a la escuela, Carlos me llevó en coche hasta la estación de metro. Él es ingeniero de construcción en una gran empresa del centro de Madrid y frecuentemente tiene que ir a las obras. Grandes proyectos en la zona de Nueva Expiación cerca del Parque del Retiro. Solía contarme sobre los edificios modernos en los que contribuía a construir. Yo trabajaba en el departamento administrativo de una empresa que exportaba aceite de oliva a México y Colombia. Un trabajo estable, con compañeros amables, un sueldo suficiente para que viviéramos cómodamente y pudiéramos viajar en verano a Valencia a visitar a la familia de mi esposo una vez al año. Los fines de semana solíamos pasear por la orilla del río Manzanares. A Miguel le gustaba montar en bicicleta. Carlos corría a su lado aplaudiendo. Yo me sentaba en un banco, miraba a padre e hijo y pensaba que mi vida era completa. No éramos ricos como las familias de alto nivel en Salamanca, pero nos teníamos el uno al otro. Teníamos cenas tardías con jamón ibérico, queso manchego y una copa ligera de Rioja. Carlos contaba chistes, Miguel se reía a carcajadas, yo me sentaba a escuchar con el corazón lleno de felicidad. Recuerdo claramente la primera reunión de padres que organizó la profesora Valeria. Fue una tarde de otoño algo fresca. La escuela de Miguel estaba en el barrio de Chamartín, una buena escuela pública con un gran patio de recreo. Al entrar al aula, vi a Valeria de pie junto a la pizarra. Tenía alrededor de 30 años, cabello castaño largo recogido en una cola alta, una sonrisa radiante y una voz cálida con un ligero acento de Barcelona. Hola, soy Valeria Morales, profesora titular del 3B. Miguel es un niño muy inteligente y sociable. Carlos estaba sentado a mi lado, asintiendo. Incluso preguntó sobre el programa deportivo de la escuela. Valeria respondió de manera muy profesional. Su mirada se posó en Carlos un segundo más de lo normal, pero en ese momento no le presté atención. Solo me alegraba de que mi hijo recibiera elogios. Después de la reunión, Carlos propuso: ¿por qué no invitamos a la profesora a cenar para agradecerle? Asentí de inmediato. Éramos padres agradecidos desde entonces. Valeria se convirtió en parte de la historia de nuestra familia.
Enviaba tareas adicionales para Miguel a través del grupo de mensajes de la clase. Carlos a veces respondía por mí porque entendía mejor las matemáticas. Yo estaba ocupada con el trabajo, así que me alegraba que mi esposo ayudara. Cada noche Miguel contaba entusiasmado. Hoy la profesora Valeria elogió mi dibujo. Dijo que tengo talento artístico como papá. Carlos reía a carcajadas, le acariciaba la cabeza y decía, claro, es hijo de su padre. Aquellos meses transcurrieron plácidamente. Durante la Semana Santa fuimos de viaje corto a Toledo. Carlos conducía. Yo iba a su lado, cantando las viejas canciones flamencas de la radio. Miguel dormitaba en el asiento trasero. Comimos churros calientes, visitamos iglesias antiguas y tomamos fotos familiares frente a las calles empedradas. Carlos me rodeó los hombros y susurró. Soy afortunado de tenerte a ti y a Miguel. Mi familia lo es todo para mí. Le creí. Creí cada palabra. De vuelta a casa, la vida continuó con su ritmo habitual. Por la mañana temprano me levantaba a preparar café. Carlos preparaba sus cosas para la obra. Solía vestir camisa blanca y pantalones oscuros. Se veía arreglado y masculino. Me sentía orgullosa al ver que mi esposo era respetado por sus compañeros. Mi suegra, la señora Carmen en Valencia, a veces llamaba por videollamada para elogiar. Carlos es un buen esposo. Debes cuidarlo bien. Yo sonreía y asentía. Pensaba que lo estaba cuidando bien, pero ahora, al recordarlo, me doy cuenta de estas pequeñas señales que entonces ignoré. Carlos empezó a llegar a casa 15 minutos más tarde. Decía que había tráfico o reuniones. A veces contestaba el teléfono en el balcón, con voz más baja de lo normal. Yo preguntaba, y él sonreía. Es solo trabajo, cariño. Miguel cada vez mencionaba más a la profesora Valeria. La profesora juega conmigo en el recreo. Me cuenta historias divertidas de Barcelona, mamá. Una tarde, vi accidentalmente a Carlos sonriendo solo mientras miraba su teléfono. Esa sonrisa era tierna, diferente de la que solía dedicarme a mí. Le pregunté bromeando. ¿Quién te escribió que te fue tan feliz? Él se sobresaltó y apagó rápidamente la pantalla. Un compañero envió un informe gracioso. Asentí y no pregunté más. Confiaba en mi esposo. Habíamos superado juntos las dificultades cuando nos casamos, cuando Miguel era pequeño y la economía era ajustada. Ese amor seguramente nada podría sacudirlo. Recuerdo las noches en que me abrazaba y me susurraba palabras de amor. Eres mi esposa, la madre de mi hijo. No puedo vivir sin ti. Esas palabras eran tan cálidas que estaba dispuesta a pasar por alto cualquier cansancio. Los fines de semana seguíamos yendo juntos al supermercado, eligiendo verduras frescas y carne para una pequeña barbacoa en el jardín. Los vecinos solían elogiar que éramos una familia ejemplar. La señora María de al lado decía, Carlos es un marido raro de encontrar. Cuídalo bien. Yo lo cuidaba. Cuidaba a mi esposo, a mi hijo y a toda la casa con macetas de geranios rojos brillantes en la entrada, al estilo tradicional español. Cada noche antes de dormir, seguía haciendo una breve oración. Gracias a Dios por esta familia. Creía que nuestra felicidad duraría para siempre. Pero la vida no siempre es como esperamos. Aquellos días de paz fueron precisamente la base de la tormenta que vendría después. No sabía que mientras yo era feliz en mi rol de esposa y madre, la mujer en quien confiaba para educar a mi hijo, estaba entrando silenciosamente en la vida de mi esposo. Carlos seguía llegando a casa cada noche. Seguía besándome. Seguía jugando con Miguel. Pero su mirada a veces se perdía a lo lejos. Pensaba que estaba cansado por el trabajo. Preparaba sus platos favoritos, paella de mariscos, gazpacho bien frío. Le masajeaba los hombros después de largos días en la obra. Era una buena esposa, eso pensaba. Miguel se encariñaba cada vez más con su profesora. Traía a casa dibujos que le hacía para ella. Carlos se ofreció voluntariamente a participar en el día deportivo de la escuela. Decía, para que padre e hijo estemos más unidos. Yo lo apoyaba. No quería ser una esposa celosa sin razón. En Madrid, las mujeres modernas como yo, debemos ser seguras y confiar en nuestro esposo. Recuerdo claramente la tarde de finales de junio, cuando el año escolar estaba por terminar. Miguel entró corriendo a casa gritando. La profesora Valeria invitó a toda la familia a ver el espectáculo de flamenco de fin de año. Dijo que bailó muy bien. Carlos rió fuerte y me miró. ¿Vamos, cariño? Será divertido. Acepté. Nos vestimos bien y nos sentamos en las gradas de la escuela. Valeria estaba en el escenario presentando el programa.
Su mirada recorrió al público y se detuvo en Carlos por un segundo. Lo noté, pero me dije que solo era una mirada de agradecimiento porque él había ayudado mucho. Esa noche, de vuelta en casa, Carlos me abrazó más fuerte de lo normal. Eres todo para mí, le creí. Dormí tranquila entre sus brazos. En aquellos días de paz, nunca pensé que la felicidad se estaba agrietando milímetro a milímetro. Nunca pensé que la profesora de mi hijo pudiera convertirse en la mayor amenaza para mi familia. Seguía sonriendo, seguía amando, seguía confiando. Y esa es precisamente la razón por la que el dolor posterior fue tan grande. Todavía recuerdo perfectamente esa primera sensación de inquietud que se filtraba, tan ligera que pensé que me lo estaba imaginando. Fueron los últimos días de junio, cuando Madrid empezaba a hacer calor y el año escolar de Miguel estaba por terminar. Al principio todo seguía como siempre. Carlos seguía levantándose temprano, seguía besándome antes de salir, seguía preguntándome por mi trabajo, pero algo había cambiado. Muy sutil, muy pequeño, como una grieta en la pared que solo quien vive en la casa puede notar. Carlos empezó a llegar más tarde a casa. No una hora completa, sino 20 o 30 minutos. Me enviaba mensajes: cariño, la reunión del proyecto se alargó, ya voy para allá. Yo leía el mensaje, asentía sola en la cocina y seguía recalentando la comida. Miguel se sentaba a dibujar en la mesa y a veces levantaba la vista para preguntar: ¿Papá ya viene, mamá? Yo sonreía y le acariciaba el cabello. Papá está en camino, hijo. Pero en el fondo de mi corazón, empecé a contar el tiempo. La primera vez que realmente lo noté fue una noche de miércoles. El reloj marcaba las 9 menos cuarto. Carlos entró a casa, con la camisa algo arrugada y el cabello un poco despeinado. Me abrazó como siempre, pero el beso fue solo un roce. Estoy muy cansado, cariño, dijo, y fue directo al baño. Yo me quedé de pie en la cocina, mirando su espalda. Normalmente se sentaba en la mesa de la cocina y me contaba sobre la obra, sobre los compañeros problemáticos. Esa noche estuvo más callado. Miguel corrió a abrazar a su papá. Papá, hoy la profesora Valeria me enseñó a jugar un juego de armar figuras de matemáticas. Dijo que soy muy bueno. Carlos sonrió y acarició la cabeza de su hijo. Pero esa sonrisa tenía algo distante. Le preguntó algunas cosas sobre la profesora, con voz suave y más interesada de lo normal. Yo estaba allí escuchando. Y me preguntaba por qué mi corazón se apretaba un poco. En los días siguientes, la frecuencia con la que Carlos llegaba tarde aumentó. Decía que el nuevo proyecto en la zona norte de Madrid estaba muy urgente. El cliente quiere que terminemos antes del verano. Tengo que quedarme en reuniones con el equipo de diseño. Yo entendía, porque también había trabajado en equipo. Intentaba ser comprensiva. Preparaba más sus platos favoritos, compraba más Rioja que le gustaba, e incluso organicé el calendario para que toda la familia fuera un fin de semana corto a la playa en Valencia como él había prometido. Pero luego empezaron las llamadas extrañas. A veces su teléfono sonaba en plena noche. Él salía al balcón, cerraba la puerta de vidrio y hablaba en voz baja. Yo estaba acostada en la cama, fingiendo dormir, pero con el oído atento. Su voz era baja, a veces soltaba una risita. Cuando volvía le preguntaba, ¿quién llamó? Él respondía rápido. Un compañero de la obra. Problema técnico en el turno de noche. Yo asentía, pero esa noche me costó mucho conciliar el sueño. Empecé a notar que Carlos se cuidaba más. Iba al gimnasio, con más regularidad, compró ropa nueva, eligió una colonia diferente al aroma habitual que usaba desde hacía años. En el trabajo tengo que ver a muchos clientes, debo estar presentable, cariño, explicaba cuando yo le decía que se veía más guapo. Yo sonreía, pero en mi cabeza empezaban a surgir pequeñas preguntas. En la escuela de Miguel, la profesora Valeria se convirtió en el tema favorito que mi hijo mencionaba cada noche. Hoy la profesora Valeria llevaba un vestido bonito, mamá. La profesora Valeria canta muy bien, nos enseñó una canción sobre Barcelona. Miguel lo contaba con cara de felicidad. Yo veía que mi hijo había progresado notablemente, sus notas eran más altas y estaba más seguro al hablar. Como madre, me alegraba. Le envié un mensaje de agradecimiento a Valeria por el grupo de la clase. Gracias por preocuparte tanto por Miguel. Ella respondió muy rápido y educadamente. Miguel es un alumno maravilloso. Usted y Carlos también lo apoyan muy bien. Mencionó el nombre de Carlos. Leí ese mensaje 2 veces.
Normalmente las profesoras solo agradecen a los padres en general. Pero me reproché a mí misma por ser estrecha de mente. Era una buena profesora, entusiasta y preocupada por los alumnos y sus familias. Una tarde de fin de semana, Carlos se ofreció voluntariamente a llevar a Miguel a unas clases adicionales de habilidades que organizaba Valeria. Dijo, quédate en casa a descansar, yo llevo al niño. Hace calor y tú te cansas fácil. Acepté porque realmente me dolía un poco la cabeza. Salieron a las 2 de la tarde. A las 6 de la tarde aún no habían regresado. Llamé y Carlos dijo, ya terminamos, cariño. Estamos un poco atascados en el tráfico. Cuando llegaron a casa, Miguel contó sin parar sobre los juegos en grupo, y cómo la profesora Valeria había elogiado a su papá por apoyar mucho al niño. Carlos solo sonreía, entró a la cocina a tomar agua y evitaba mirarme directamente a los ojos. Esa fue la primera vez que sentí claramente la distancia. No era una pelea, no era enojo, solo un vacío invisible entre nosotros. Intenté llenar ese vacío organizando una cena familiar. Preparé paella de mariscos según la receta tradicional. Puse música suave y conté chistes. Carlos se reía, pero su mirada a menudo se perdía hacia la ventana, como si estuviera pensando en otra cosa. Empecé a desahogarme con Elena, mi mejor amiga de la universidad que vive en Sevilla. A través de una videollamada le conté todo. Elena se rió fuerte. Ana, estás demasiado paranoica. Carlos es un marido ejemplar, no pasa nada. Los hombres ocupados siempre llegan tarde. Yo me reí con ella, pero en mi interior no estaba tranquila. Luego ocurrió algo que no pude ignorar. Mientras lavaba la ropa, encontré en el bolsillo de la chaqueta de Carlos un papel pequeño. En él había una frase escrita a mano. Gracias por escucharme ayer, Valeria. La letra era fluida y femenina. Tomé el papel, me senté en el sofá y mi corazón latió con fuerza. No eran palabras de amor, no era una prueba clara, pero fue suficiente para que me sintiera incómoda. Cuando Carlos llegó, le mostré el papel con voz calmada. Cariño, ¿qué es esto? Él lo miró de reojo y sonrió levemente. En la reunión de padres, ella me pidió que diera mi opinión sobre el programa de verano de la clase. Anoté unas ideas y se las di. La explicación sonaba muy lógica. Incluso, me contó más sobre los planes de la excursión de fin de año de la clase. Asentí y me disculpé por haber pensado mal. Carlos me abrazó y me besó en la frente. No te preocupes, solo te tengo a ti. Pero desde entonces empecé a prestar más atención. Observaba cómo Carlos sostenía el teléfono. Solía inclinar la pantalla y borraba los mensajes más rápido que antes. A veces le preguntaba qué había hecho ese día. Él contaba detalles, pero había pequeños vacíos en su historia. No insistía, porque temía convertirme en una esposa desconfiada. Miguel se encariñaba cada vez más. Quería comprar un regalo para la profesora Valeria por su cumpleaños. Mamá, a ella le gustan las rosas blancas. Fui a comprar flores con mi hijo, convenciéndome de que era una forma de mostrar gratitud como padres. Carlos incluso se ofreció a llevar él mismo el regalo a la escuela. Conozco el camino, me queda de paso por la obra. Acepté, esas señales se fueron acumulando. Carlos tomaba menos la iniciativa de abrazarme por las noches. Nuestras conversaciones se volvieron más cortas, giraban principalmente alrededor del trabajo y los niños. Él estaba más cansado, y decía que quería dormir temprano. Yo yacía a su lado, mirando el techo, preguntándome si era yo quien estaba cambiando o si era él. Una noche de fuerte lluvia en Madrid, Carlos llegó muy tarde, casi a las 11. Su ropa estaba mojada y su quijillo despeinado. Dijo que el coche se había averiado y tuvo que esperar a que lo repararan. Le calenté y preparé té de jengibre. Se sentó allí en silencio durante un buen rato. Le pregunté pero solo asentía. De repente dijo: Cariño, el trabajo va a estar más ocupado de ahora en adelante. Por favor, ten paciencia. Asentí, pero las lágrimas caían silenciosamente cuando él fue a ducharse. No quería perder a mi familia. No quería desconfiar del hombre que había elegido como esposo. Intenté cumplir mejor mi rol. Cuidar la casa, cocinar mejor, escuchar más a mi hijo. Incluso compré boletos para ver flamenco para toda la familia el fin de semana siguiente, con la esperanza de que el ambiente artístico nos acercara más. Pero en lo más profundo, aquellas primeras señales eran como gotas de lluvia antes de la tormenta. Eran pequeñas, pero suficientes para quitarme el sueño muchas noches. Todavía confiaba en Carlos. Todavía lo amaba.
pero por primera vez en 12 años de matrimonio, empecé a sentir un miedo vago de que nuestra felicidad estaba frente a un cruce peligroso. No sabía que los encuentros secretos pratos habían comenzado hacía mucho tiempo. No sabía que el nombre Valeria no era solo el de la profesora de mi hijo, sino que se estaba convirtiendo en una parte más importante en la vida de mi esposo. Y yo, Ana Valentina, todavía intentaba aferrarme a lo que me quedaba. Todavía tenía la esperanza de que todo fuera solo un malentendido. Nunca pensé que me convertiría en una mujer que desconfía de su esposo. Durante los 12 años de matrimonio, siempre me sentí orgullosa, porque éramos una pareja que confiaba absolutamente el uno en el otro. Sin embargo, en aquellos días calurosos del verano en Madrid, la sospecha comenzó a filtrarse en cada rincón de mi mente como un veneno invisible. No era ruidosa. No gritaba, sino que mordía silenciosamente cada pedazo de confianza que yo había construido. Después de las veces que Carlos llegaba tarde y de las explicaciones que parecían razonables, intenté concentrarme en mi trabajo y en Miguel. Mi hijo estaba a punto de entrar en vacaciones de verano y contaba entusiasmado sobre la excursión de fin de año organizada por la profesora Valeria. Mamá, papá también va con la clase. Dijo que tomaría fotos conmigo y la profesora. Las palabras de mi hijo me hicieron detenerme un segundo. Carlos nunca me había mencionado que participaría en la excursión. Cuando se lo pregunté esa noche, solo se encogió de hombros. Pensé que estabas ocupada, así que me inscribí yo. No es nada, cariño. Asentí, pero desde entonces empecé a prestar más atención. Abrí el calendario en el teléfono compartido de la pareja, algo que solíamos compartir antes. Había algunos huecos extraños en el horario de trabajo de Carlos. Algunas tardes anotaba reunión con cliente, pero sin el nombre específico de la empresa. No me atrevía a preguntar directamente. Temía que pensara que lo controlaba. En cambio observaba en silencio. Una tarde de viernes, llovía fuerte. Carlos llegó a casa más tarde de lo habitual, casi a las 10. Su ropa estaba un poco mojada, pero lo extraño era un aroma a perfume que flotaba. Un aroma femenino, dulce, completamente diferente al perfume que él solía usar. Lo abracé como siempre. Pero mi nariz era más sensible. ¿Con quién te encontraste?, le pregunté suavemente. Carlos sonrió con esfuerzo. Llovía mucho, tuve que parar el coche para refugiarme en un café cerca de la obra. Había algunas compañeras allí también. Dijo eso y fue directo a ducharse sin mirarme mucho. Esa noche, me quedé despierta dando vueltas. Mi corazón latía rápido. Una sensación desagradable subía por mi garganta. Me reprochaba a mí misma. Ana, ¿qué estás pensando? Carlos nunca te ha traicionado. Pero a la mañana siguiente, al lavar la ropa, volví a encontrar un cabello largo castaño en el cuello de su camisa. No era mío, mi cabello es negro y más corto. Tomé ese cabello, lo miré bajo la luz y mi corazón se fue enfriando poco a poco. Decidí hablar más en serio. Esa noche, después de que Miguel se durmiera, serví 2 copas de vino tinto y llevé a Carlos al sofá. Cariño, últimamente siento que nos estamos alejando. ¿Te pasa algo? Carlos me miró. Sus ojos mostraban cansancio. Tomó mi mano. No pienses es mucho. El trabajo está muy estresante. El nuevo proyecto en el norte exige que tenga muchas reuniones. Todavía te amo a ti y a Miguel como el primer día. Sus palabras sonaban sinceras. Me atrajo hacia sus brazos y me besó más apasionadamente que en las noches recientes. Intenté creerle, intenté responder. Pero en lo profundo de mi corazón, una vocecita seguía susurrando. ¿Por qué está cambiando? La sospecha no se detuvo. Empecé a revisar su teléfono cuando dormía profundamente o cuando se duchaba. Sabía que no era una acción bonita, pero no podía controlarme. Los mensajes ya no eran muchos, él los había limpiado. Solo quedaban algunos mensajes de números desconocidos con contenido genérico. ¿Estás bien hoy? O gracias por dedicarme tiempo. No había nombres, no había pruebas claras. Dejé el teléfono y me dije a mí misma que estaba volviéndome loca. Miguel era tanto una fuente de consuelo como la mayor preocupación para mí. Cada vez mencionaba más a la profesora Valeria como si fuera una persona cercana. La profesora Valeria dijo que canto bien, nos invitó a mí y a papá a tomar helado después de la excursión. Me sobresalté. ¿Papá fue a tomar helado con ella? Miguel asintió inocentemente. Sí, solo papá, yo y la profesora porque soy el alumno destacado. Sonreí con esfuerzo.
pero mis manos temblaban mientras preparaba la leche para mi hijo. Llamé a Elena en Sevilla de nuevo. Esta vez le conté con más detalles: el cabello, el perfume, las llamadas tarde. Elena se quedó pensativa. Ana, tal vez solo esté cansado, pero si estás preocupada, síguelos con cuidado. No dejes que la sospecha destruya tu matrimonio. Las palabras de mi amiga me consolaron, y al mismo tiempo me generaron más inquietud. Empecé a cambiar mis hábitos. Me ofrecí más a recoger a Miguel de la escuela, con la esperanza de encontrarme con Valeria. Una tarde, me paré frente a la puerta de la escuela. Valeria salió, todavía hermosa con su cabello castaño largo y su sonrisa radiante. Me saludó cálidamente. Hermana, Ana, Miguel estudió muy bien hoy. El hermano Carlos también apoyó mucho al niño. Su mirada al mencionar el nombre de Carlos me dio escalofríos. Había algo íntimo, familiar. Sonreí y respondí, pero en mi interior se encendió una pequeña llama esa noche. Le pregunté directamente a Carlos: ¿te encuentras mucho con la profesora Valeria? Él frunció el ceño. ¿Estás celosa de la profesora de nuestro hijo? Solo apoyo a nuestro hijo en sus estudios. No compliques las cosas. Su tono fue un poco brusco, algo que rara vez ocurría antes. Tuvimos nuestra primera pequeña pelea después de muchos meses. No fue a gritos, pero el ambiente en casa se volvió opresivo. Miguel lo percibió y me preguntó: ¿mamá y papá están peleando? Lo abracé fuerte. No es nada, hijo mío. La sospecha me quitaba el sueño. Cada noche daba vueltas en la cama, pensando en los años que habíamos pasado juntos. Recordaba el día de nuestra boda en la pequeña iglesia de las afueras de Madrid, el momento del nacimiento de Miguel, los viajes a Valencia para visitar a mi suegra. Carlos era un buen esposo, un buen padre. ¿Por qué estaba cambiando? ¿O era yo quien estaba imaginando demasiado? Intenté acercarme más a él. Me puse los vestidos que le gustaban, cociné sus platos favoritos, incluso le sugerí un fin de semana solo para los dos. Carlos aceptó, pero durante el viaje sostenía mucho el teléfono, y sonreía solo mirando la pantalla. Cuando le preguntaba, respondía: es solo trabajo, cariño. Ya no le creía. Luego ocurrió un incidente que aumentó enormemente mis sospechas. El fin de semana de la excursión de la clase, Carlos llevó a Miguel desde temprano por la mañana. Regresaron tarde. Miguel estaba cansado pero contento. Mi hijo contó. La profesora Valeria se sentó en el coche con papá y conmigo todo el camino. Contó historias tristes sobre su soledad en Madrid. Miré a Carlos. Él evitó mi mirada. ¿Por qué no me avisaste? Le pregunté cuando nuestro hijo se durmió. Él suspiró. Me cansas con tantas preguntas. Solo ayudé a la profesora a llevar a los alumnos de regreso. Esa fue la noche en que lloré en silencio en el baño. Las lágrimas caían sin parar. Me miré en el espejo. Una esposa que estaba perdiendo la confianza poco a poco. Me preguntaba si debía seguir callada o hacer algo más fuerte. Las familias de ambos lados empezaron a notarlo. Mi suegra llamó desde Valencia. ¿Qué te pasa estos días? Carlos me dijo que desconfías mucho de él. Me sorprendí. Carlos le había contado a su madre antes que a mí. La presión de todos lados me agotaba. Mi trabajo también se vio afectado. Los compañeros preguntaban por qué estaba tan distraída. Solo sonreía sin ganas. En mi interior, la sospecha ya se había convertido en un miedo real. Miedo a perder a mi esposo. Miedo a que Miguel perdiera a su padre. Miedo a que toda la familia se rompiera por una mujer, la profesora de mi propio hijo. Todavía intentaba mantener la normalidad. Seguía sonriendo con Miguel, seguía cocinando, seguía esperando a Carlos cada noche. Pero cada vez que llegaba tarde, cada vez que sonreía mirando el teléfono, cada vez que mencionaba el nombre de Valeria, la llama de la sospecha ardía con más fuerza. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo. Las señales ya no eran solo señales. Se estaban convirtiendo en la verdad que aún no me atrevía a mirar directamente. La sospecha se filtraba, mordía y se preparaba para convertirse en la verdadera tormenta de mi matrimonio. Yo, Ana Valentina, todavía intentaba aferrarme a lo que quedaba de la felicidad de antes. Pero sabía que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Todavía recuerdo cada segundo de aquella tarde fatídica. Fue un jueves a mediados de julio. Madrid tenía un sol abrasador, pero dentro de mi casa hacía un frío que me hacía temblar. Carlos se había olvidado el teléfono en casa. Llamó desde la obra y me pidió que se lo llevara porque necesitaba documentos urgentes. Tomé el teléfono familiar. Iba a llamarlo para decirle que se lo llevaría,
pero mi mano se detuvo. Un presentimiento extraño hizo desbloquear la pantalla. La contraseña seguía siendo la fecha de nuestra boda. Nunca había pensado que haría esto. Pero la sospecha acumulada durante tantos días me había llevado al límite. Abrí la sección de mensajes y mi mundo se derrumbó por completo. El nombre Valeria aparecía con más de 100 mensajes solo en los últimos 2 meses. Me dejé caer en el sofá, las manos me temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Las líneas de texto aparecían ante mis ojos, como cuchillos cortando mi corazón. ¿Ya llegaste a casa? Ya te extraño. Esta tarde fue maravillosa, me haces muy feliz. ¿Cuándo se lo vas a decir a Ana? No quiero seguir escondiéndolo. Eres mi apoyo aquí en Madrid. Te amo. Desplazaba hacia arriba y hacia abajo, las lágrimas empezaron a caer. Había fotos también. No eran fotos desnudas, pero suficientes para causarme un dolor inmenso. Una selfie de Valeria, sonriendo radiante con un vaso de café en la mano. Con el texto, recordando el café de ayer contigo. Una foto de Carlos y Valeria juntos en un pequeño café junto al río Manzanares. Él abrazándola por los hombros. Luego había mensajes de voz. No me atreví a escucharlos todos, solo unos segundos. La voz dulce de Valeria. La voz grave y cálida de Carlos, respondiendo con palabras cariñosas que no me había dicho a mí en muchos meses. Lloré con sollozos. Tapé mi boca con la mano para que Miguel, que jugaba en la habitación de al lado, no me escuchara. Mi corazón dolía tanto que parecía que iba a dejar de latir. El hombre al que amaba y en quien confiaba durante 12 años, el padre de mi hijo, estaba teniendo una relación con la profesora de su propio hijo. La traición era demasiado grande, demasiado humillante. Me sentía la persona más tonta del mundo. Seguí leyendo. Se habían encontrado en secreto desde finales de abril. Las veces que Carlos tenía reuniones hasta tarde, las visitas a la obra, los llevar a Miguel a clases adicionales, eran solo excusas. Valeria se quejaba con él sobre su vida solitaria después de mudarse de Barcelona a Madrid. Carlos la consolaba, le contaba sobre la presión del trabajo, sobre los momentos en que se sentía aburrido en el matrimonio. Al leer esas líneas, sentía como si alguien me estuviera estrangulando. Me quedé allí sentada durante horas, las lágrimas caían sin parar sobre la pantalla. Miguel salió corriendo y preguntó: «Mamá, ¿qué te pasa?» Rápidamente me sequé las lágrimas y lo abracé fuerte. «Mamá tiene dolor de cabeza, hijo. Ve a jugar. Mamá descansará un rato». El niño se preocupó pero obedeció. En ese momento me di cuenta de que no podía derrumbarme frente a mi hijo. Cuando Carlos llamó por tercera vez preguntando por el teléfono, no contesté. Le envié un mensaje corto. «Ven a casa». Su voz sonaba preocupada. «¿Estás bien?» No respondí. Carlos llegó a casa a las 6 de la tarde. Entró y me vio sentada inmóvil en el sofá, con su teléfono colocado frente a mí. Su rostro se puso pálido. Supo inmediatamente que todo había salido a la luz. «Ana, escúchame, déjame explicarte». Su voz temblaba, levanté la mirada, con los ojos hinchados y rojos y mi voz se quebró. «¿Explicar qué? ¿Que has tenido una aventura con la profesora de nuestro hijo durante muchos meses? ¿Que la abrazabas, salías con ella, le decías palabras de amor mientras yo te esperaba en casa cada noche? ¿Qué crees que soy, una ama de casa gratis?» Carlos se arrodilló frente a mí, sus lágrimas también caían. Tomó mis manos pero yo las aparté. Me equivoqué, solo fue un error. Me dejé llevar, el trabajo estaba muy estresante. Valeria me escuchaba. No la amo. Solo te amo a ti y a Miguel. Sus palabras en ese momento solo aumentaban mi humillación. Grité entre lágrimas. Elegiste a ella como apoyo en lugar de a tu esposa. Metiste a nuestro hijo en medio de esto. ¿Qué pensará Miguel cuando sepa que su papá se acuesta con su profesora? Lloré hasta vomitar. Carlos intentó abrazarme. Lo empujé con tanta fuerza que cayó sentado. El dolor, el shock y la sensación de traición me inundaban y no me dejaban respirar. Pensaba en Miguel, en los años que habíamos construido, en las promesas frente al altar. Todo se derrumbaba solo por otra mujer. Corrí a la habitación, cerré la puerta con llave. Carlos tocaba la puerta suplicando. Me senté en el suelo, abrazando la almohada y llorando. La imagen de Valeria sonriendo radiante en el teléfono aparecía una y otra vez. Ella era más joven, tal vez más atractiva, y lo más importante, entendía a mi esposo mejor que yo en ese momento. Esa comparación me causaba un dolor inmenso. Me preguntaba qué me faltaba. Había sido una buena esposa, una buena madre.
¿Por qué no era suficiente? Esa noche fue la más larga de mi vida. Miguel durmió en su habitación, yo me acosté sola en la cama grande. Carlos durmió en el sofá. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía los mensajes, las fotos, sus sonrisas. El dolor era tan grande que quería gritar, pero tenía que contenerme por mi hijo. A la mañana siguiente llamé a Elena. Mi voz se quebró en cuanto contestó. Es verdad. Elena. Él tuvo una aventura con la profesora Valeria. Elena se sorprendió mucho y me consoló por teléfono durante horas. Sana, debes mantener la calma. Piensa primero en Miguel. Miré a mi hijo que estaba desayunando. Él preguntó inocentemente. ¿Papá no va a desayunar hoy? Intenté sonreír. Papá está ocupado, hijo. Pero mi corazón se estaba destrozado. ¿Cómo podía proteger a mi hijo de esta dura verdad? Carlos intentó disculparse todo el día. Se arrodillaba, lloraba. Prometía cortar todo con Valeria inmediatamente. Decía que cambiaría, que dedicaría más tiempo a la familia. Una parte de mí todavía lo amaba, todavía quería creer. Pero la mayor parte era dolor y rabia. No podía mirarlo sin ver la sombra de Valeria. Le pedí que me diera el teléfono para ver todo. Lo quiso. Leí más mensajes antiguos. Se habían encontrado al menos 3 veces por semana. Valeria incluso enviaba fotos con vestidos nuevos pidiendo la opinión de Carlos. Él la elogiaba diciendo que se veía hermosa. Esas palabras eran como cuchillos cortando mi corazón una vez más. Lloré hasta quedar exhausta. Mi cuerpo temblaba, mi mente daba vueltas. Por primera vez en mi vida, sentí claramente la humillación de una esposa traicionada. Temía que los vecinos se enteraran, que las familias de ambos lados lo supieran, que Miguel creciera y despreciara a su padre. El dinero, la casa, el futuro, todo de repente se volvió borroso. Esa tarde salí al balcón y miré el Madrid bullicioso. La gente seguía riendo, seguía viviendo, pero yo estaba destrozada. El dolor no era solo perder la confianza en mi esposo. Era perder también la confianza en mí misma. Antes me sentía orgullosa de mi matrimonio. Ahora todo era solo cenizas. Carlos estaba detrás de mí, con voz ronca. Lo siento. No quiero perderte a ti ni a nuestro hijo. No me di la vuelta. Mis lágrimas seguían cayendo. No sabía cómo sería el futuro. Solo sabía que... Desde esa tarde en que abrí el teléfono, la Ana Valentina que conocía había muerto. Una mujer destrozada, dolorida y llena de rabia ocupaba ahora su lugar, y la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. Después de la noche larga, en vela, decidí que no podía guardar silencio por más tiempo. El dolor y la rabia dentro de mí habían alcanzado el límite. A la mañana siguiente, cuando Miguel fue llevado a casa de la vecina a jugar, cerré bien la puerta de la casa y enfrenté a Carlos. Él se sentó frente a mí en el sofá, con el rostro demacrado y ojeras por la falta de sueño. El ambiente en la habitación era tan pesado que me costaba respirar. Dime, toda la verdad. Mi voz era fría, aunque las lágrimas estaban listas para brotar. Carlos bajó la cabeza, apretando las manos con fuerza. Comenzó a contar, con la voz temblorosa. Admitió que había conocido a Valeria desde finales de abril, cuando participó en la reunión de padres, y luego se encontró casualmente con ella en un café cerca de la obra. Al principio solo era hablar, compartir sobre el trabajo. Valeria estaba sola en Madrid, acababa de terminar con su novio anterior en Barcelona. Él se sentía escuchado, comprendido, algo que decía que yo ya no hacía porque estaba ocupada con el trabajo y los niños. Me equivoqué, no estoy justificándome. Pero no la amo. Solo me perdí por un tiempo. Sonreí con amargura, con lágrimas cayendo. ¿Perderte? La abrazaste por los hombros, la elogiaste diciendo que era hermosa. Saliste con ella cada semana, le dijiste palabras que ya no me dices a mí. ¿Eso se llama perderse, Carlos? Traicionaste no solo a mí, sino también a Miguel. Nuestro hijo confiaba en su profesora y su padre estaba viéndose con ella. Carlos se arrodilló, abrazó mis piernas y lloró. Lo siento, Ana. Lo cortaré todo hoy mismo. Podemos salvar este matrimonio. Por Miguel, por nuestra familia. Lo miré y mi corazón dolió como si lo cortaran. Una parte de mí todavía amaba a este hombre. Todavía recordaba los años felices. Pero la mayor parte era humillación y rabia indescriptible. Lo empujé. ¿Crees que puedo perdonar tan fácilmente? Cada vez que te miro, solo veo que estás abrazando a ella. El enfrentamiento duró toda la mañana. Grité, lloré, conté todas las noches sin dormir, y las veces que la duda me atormentaba. Carlos soportaba en silencio. Solo suplicaba de vez en cuando.
Prometió bloquear el número de Valeria, darme su teléfono para que lo revisara en cualquier momento e ir a consejería matrimonial conmigo. No quiero perderte, eres mi esposa, la madre de mi hijo. Por la tarde las familias de ambos lados comenzaron a intervenir. Mi suegra, la señora Carmen desde Valencia, llamó por videollamada. Al enterarse se sorprendió mucho pero rápidamente se puso del lado de su hijo. Ana, hija, todos los hombres cometen errores alguna vez. Carlos es un buen esposo y está arrepentido. Perdónalo, por Miguel. No dejes que la familia se rompa. Sus palabras me dolieron más. Lloré. Madre, yo soy la traicionada y usted me dice que perdone tan fácilmente. La señora Carmen suspiró. La vida matrimonial no es fácil, hija. Mi hermano, Roberto en Barcelona, llamó después. Fue más directo. Divórciate si no lo soportas. Pero piensa en tu sobrino. Dividir los bienes y la custodia será muy complicado. ¿Carlos es quien gana el dinero principal? Deberías considerarlo. La presión de la familia me agotaba. Todos me aconsejaban que perdonara por los hijos, por la familia, por el futuro. El dinero se convirtió en un problema doloroso justo durante el enfrentamiento. Carlos propuso, no necesitamos divorciarnos todavía. Te transferiré una cantidad aparte para que manejes los gastos. La casa está a nombre de ambos, no me llevaré nada. Sonreí con dolor. ¿Ahora hablas de dinero? ¿Cuánto gastaste en Valerias, los cafés, los regalos? Las salidas. Carlos guardó silencio. Admitió que había gastado una cantidad considerable de su cuenta personal, alrededor de varios miles de euros en los últimos meses. Me sorprendió aún más. Ese era el dinero que habíamos ahorrado para el futuro de Miguel. Miguel regresó a casa al final de la tarde. Sintió el ambiente extraño. Mamá, papá, ¿qué les pasa? Lo abracé fuerte, intentando no llorar. No es nada, hijo, papá y mamá están hablando. Pero él no era tonto. Vio mis ojos hinchados y a su papá sentado solo y triste. Esa noche, Miguel durmió conmigo. Mi hijo me abrazó. Mamá, no estés triste, te quiero más que a nadie. Me acosté junto a él con las lágrimas cayendo en silencio. ¿Cómo podía contarle la verdad de que su papá tenía una relación con su profesora? ¿Cómo podía entender un niño de 8 años un dolor así? Carlos durmió en el sofá por segunda vez. A la mañana siguiente, intentó hacer todo para compensar. Preparó el desayuno, llevó a Miguel al parque, e incluso pidió un día libre. Habló conmigo suavemente, contó sobre la presión del trabajo y la sensación de agotamiento que no se atrevía a compartir. Pensé que Valeria solo era una amiga que me escuchaba. Me equivoqué. Lo escuché, pero mi corazón seguía lleno de heridas. Tuvimos más peleas durante esa semana. Cada enfrentamiento me agotaba más. Estaba enojada con él por traicionarme. Estaba enojada conmigo misma por todavía tener sentimientos hacia él. A veces quería abrazarlo, a veces quería echarlo de la casa. Las emociones eran tan caóticas que tuve que llamar a un psicólogo de urgencia. Ella me aconsejó. Necesitas tiempo, no tomes decisiones importantes cuando estás tan herida. La familia de mi esposo continuó ejerciendo presión. Mi suegra voló a Madrid y se quedó en nuestra casa 3 días. Me aconsejó todo el tiempo, contándome cómo ella había perdonado a mi suegro muchos años atrás. Los hombres españoles somos temperamentales. Pero la familia está por encima de todo. La respetaba, pero sus consejos solo me hacían sentir presionada. Al final de semana, nos sentamos a hablar seriamente una vez más. Carlos lloró de verdad. Lo demostraré. Cortaré completamente con Valeria. Te amo, Ana. Dame una oportunidad. Con lágrimas cayendo. Necesito tiempo, Carlos. No sé si puedo perdonar. Pero por Miguel, no decidiré divorciarme ahora. Fue un acuerdo temporal. Carlos se mudó a dormir a la sala de estar. Seguíamos viviendo bajo el mismo techo, pero como dos extraños. Yo controlaba su teléfono y él lo aceptaba. Llevaba a Miguel a la escuela, y evitaba encontrarme con Valeria. Cada día que pasaba era un día en el que tenía que luchar conmigo misma, entre el amor antiguo y el nuevo dolor, entre la responsabilidad de ser madre y el deseo de sanar. Ese primer enfrentamiento no trajo una solución, solo abrió una guerra más larga en mi corazón. La humillación, la rabia y la preocupación por el futuro seguían ardiendo. No sabía si este matrimonio podía salvarse. Solo sabía que desde ahora, todo en esta familia había cambiado para siempre. Los días después del gran enfrentamiento, pensé que el dolor se quedaría solo entre los dos esposos. Pero me equivoqué.
El dolor que realmente se extendió con más fuerza y más miedo fue hacia nuestro hijo inocente, Miguel, el niño de 8 años y medio que estaba en la edad más inocente. De repente tuvo que soportar las primeras grietas en su mundo seguro. Miguel comenzó a cambiar solo después de unos días. Hablaba menos. Se sentaba solo mirando por la ventana. Antes, cada noche corría a casa contando todo lo que pasaba en la escuela. Sobre fútbol, sobre amigos, sobre la profesora Valeria. Ahora guardaba silencio. Cuando le preguntaba, ¿cómo estás hoy, hijo?, solo asentía. Estoy bien, mamá. Pero sus grandes ojos redondos ya no tenían la misma luz de antes. Lo abrazaba y mi corazón dolía como si lo cortaran. Sabía que incluso los niños pequeños perciben la tensión en casa. Una noche, mientras Carlos dormía en la sala, Miguel de repente me preguntó, «Mamá, ¿por qué papá y tú pelean? Escuché que llorabas». Esa pregunta fue como un cuchillo clavándose en mi corazón. Contuve las lágrimas y le acaricié el cabello. «Papá y mamá solo tienen algunos problemas, hijo. Los adultos a veces son así». Miguel me miró con voz pequeña. «No quiero que papá y mamá se divorcien. Mi amigo Marcos en la clase, sus papás se divorciaron, y ahora solo ve a su papá los fines de semana». Sus palabras me hicieron perder el control y las lágrimas cayeron sin parar. Abracé fuerte a Miguel. «Mamá promete que se esforzará por ti». Pero esa promesa se volvió cada vez más difícil de cumplir. Miguel empezó a tener comportamientos anormales. Se enojaba sin razón, tiraba los juguetes con fuerza e incluso se negaba a comer. Llevé a mi hijo al pediatra. El doctor dijo que tenía signos de estrés y necesitaba estabilidad familiar. Asentí, pero mi corazón estaba lleno de culpa. Culpa por no haber protegido a mi hijo de la tormenta del matrimonio. El problema más grande estaba en la escuela. Valeria seguía siendo la profesora titular de Miguel. Cada mañana que llevaba a mi hijo a la escuela, sentía que mi corazón se apretaba. Intentaba evitar encontrarla, pero no siempre podía. Una mañana, Valeria estaba en la puerta de la escuela sonriendo y saludando a Miguel como si nada. Mi hijo también sonrió, pero con una sonrisa forzada. Me quedé mirando desde lejos y una rabia indescriptible surgió en mi interior. Esa mujer había destruido mi familia, y todavía estaba allí educando a mi hijo todos los días. Miguel empezó a odiar ir a la escuela. Lloraba a mares cada mañana. «No quiero ir a la escuela, mamá». Cuando le preguntaba la razón, no decía nada. Más tarde supe que durante el recreo, algunos compañeros comentaban casualmente que veían al papá de Miguel hablando mucho con la profesora Valeria. Los niños no entendían todo, pero era suficiente para que murmuraran. Miguel quedó profundamente herido. Llegó a casa y me preguntó, «Mamá, ¿por qué papá se encuentra mucho con la profesora Valeria? ¿Es amiga de papá?». Me quedé helada. ¿Cómo podía responderle a un niño de 8 años sobre una aventura? Solo pude abrazarlo y llorar. «Mamá está resolviéndolo, hijo. Tú solo estudia bien y mamá se encargará de todo». Pero desde entonces, las notas de Miguel bajaron drásticamente. Olvidaba las lecciones, se dormía en clase. Valeria enviaba mensajes al grupo de la clase elogiando a Miguel antes. Ahora guardaba silencio. Sabía que ella también estaba incómoda, pero eso no disminuía mi rabia. Decidí llevar a Miguel a ver a una especialista en psicología infantil. Era una doctora en el centro de Madrid, especializada en problemas familiares. En la primera sesión, Miguel se sentó en silencio. Cuando la doctora preguntó sobre la familia, él por fin confesó: «Papá y mamá pelean mucho. Papá duerme en el sofá. Tengo miedo de que papá y mamá no estén juntos». Al escuchar a mi hijo, lloré sin parar. La culpa pesaba sobre mis hombros como una roca. Yo era la madre, se suponía que debía proteger a mi hijo, pero había dejado que soportara este dolor. Carlos también notó el cambio en su hijo. Intentó compensarlo. Cada noche jugaba más tiempo con Miguel, contaba chistes y lo llevaba a jugar fútbol. Pero Miguel ya no estaba tan cercano a su papá como antes. Lo evitaba y una vez incluso le dijo: «Papá, no vayas más con la profesora Valeria». Carlos se quedó atónito y me miró. En ese momento supe que Miguel había escuchado parte de nuestras peleas. La presión familiar se hizo aún mayor. Mi suegra llamaba más seguido y me reprochaba: «No deberías dejar que Miguel sepa tanto». «Perdona a Carlos por tu nieto», respondí con voz cansada. «Madre, estoy intentándolo, pero no puedo fingir que no ha pasado nada». Mi hermano me aconsejó: «Cambia de escuela al niño si es necesario. No lo dejes en la clase de esa profesora».
Hablamos sobre cambiar de escuela a Miguel. Pero él no quería, dijo. Tengo amigos aquí, solo no quiero que papá y mamá se separen. Sus palabras me atormentaban aún más. Perdí el sueño por completo. Durante el día trabajaba, por la noche lloraba sola. Mi cuerpo bajaba de peso rápidamente, el cabello se me caía mucho, y mi piel se veía gris. Mis compañeros preguntaban preocupados, yo solo sonreía sin ganas. A menudo me preguntaba en las noches largas, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué no lo noté antes? ¿Por qué confié tanto en Valeria como para dejarle a mi hijo? Esa autoculpa combinada con la rabia hacia Carlos me agotaba. Había momentos en que miraba a mi esposo y pensaba que podría perdonarlo. Pero cada vez que veía a Miguel triste, me endurecía de nuevo. Una tarde, Miguel tuvo fiebre alta. Me quedé en casa cuidándolo. Él yacía en mis brazos y susurró: «Mamá, quiero que seamos como antes. Papá, mamá y yo paseando por el río Manzanares, comiendo helado y riendo». Lo besé en la frente, con lágrimas cayendo. «Mamá también quiere eso, hijo». En ese momento, Carlos llegó temprano y se sentó junto a la cama de nuestro hijo. Los dos cuidamos a Miguel juntos. Ese momento me dio un pequeño rayo de esperanza. Pero cuando cayó la noche, el dolor regresó. Las consecuencias para los hijos son lo más doloroso. Miguel ya no era el niño alegre y activo de antes. Se volvió tímido, ansioso y muy apegado a mí. Lo llevaba más al parque, le contaba cuentos y trataba de compensarlo. Pero sabía que la herida en su corazón necesitaría mucho tiempo para sanar. Carlos también asumía su responsabilidad. Se disculpaba muchas veces con su hijo y prometía ser un mejor padre. Pero la confianza de un niño ya había sido sacudida. Miguel empezó a hacerme preguntas difíciles de responder. «Mamá, ¿papá todavía te ama? ¿Papá ama a la profesora Valeria?» No sabía cómo responder. Solo podía abrazarlo y decir: «Mamá te quiere mucho. Eso es lo más importante». Este capítulo 6 prolonga el dolor familiar, y me hace darme cuenta de que la infidelidad no solo destruye el matrimonio, sino que también roba la infancia de los niños. Tengo que ser fuerte por Miguel. Tengo que encontrar la forma de sanarlo a él, aunque yo misma todavía estoy destrozada día a día, y ese camino todavía es muy largo y lleno de espinas por delante. El dolor después del descubrimiento no era todavía el punto máximo. Me di cuenta de eso una tarde calurosa de agosto en Madrid, cuando todo explotó de una manera que no podía imaginar. Las grietas en el matrimonio no solo se ensancharon, sino que se derrumbaron por completo, enterrando todo lo que quedaba de la confianza. Después de muchos días viviendo bajo el mismo techo en un silencio tenso, Carlos empezó a ponerse inquieto. Todavía intentaba compensar. Cocinaba, llevaba a Miguel a pasear, incluso apagaba el teléfono delante de mí. Pero yo sentía que estaba ocultando algo. Una tarde, dijo que iría a reunirse con un cliente urgente, en el centro. Asentí, pero mi corazón estaba lleno de sospechas. Después de que se fuera alrededor de una hora, decidí seguirlo. Sabía que estaba haciendo algo tonto, pero el dolor y la rabia me empujaban demasiado lejos. Conduje por las calles conocidas, con el corazón latiendo con fuerza. Finalmente, detuve el coche cerca de un pequeño café junto al río Manzanares, el lugar donde solíamos tener citas cuando recién nos enamoramos. Y los vi. Carlos y Valeria estaban sentados muy juntos en una mesa al aire libre. Él estaba tomándola de la mano, sus dedos acariciándola suavemente. Valeria sonreía y apoyaba la cabeza en su hombro por un momento. No se besaban en público, pero esa cercanía era más clara que cualquier mentira. Me quedé sentada en el coche, a unos 20 metros de ellos, con las lágrimas brotando sin parar. Mis manos apretaban el volante hasta quedar blancas. Esa escena fue como un cuchillo afilado cortando mi corazón otra vez, más profundo, más doloroso. No eran solo mensajes, no eran solo palabras, era una acción real. Mi esposo, después de todas las disculpas, después de las noches arrodillado suplicando, seguía viéndose con esa mujer. La traición era tan profunda que sentí que estaba a punto de desmayarme. No salí a causar una escena. Me quedé allí. Grabé con el teléfono con las manos temblorosas, y luego conduje de regreso a casa como una persona muerta. Al llegar a casa, me dejé caer en el suelo de la cocina y lloré hasta no poder emitir sonido. Miguel estaba en la escuela. Tuve la suerte de que no me viera. Pero la humillación y la rabia me quemaban. Me sentía la idiota más grande del mundo. Le había dado una oportunidad, había intentado por nuestro hijo, y él seguía eligiendo a ella.
Carlos llegó a casa a las 6 de la tarde. Entró con una cara de cansancio fingido. ¿Cómo estás hoy, cariño?, preguntó como si nada. Me levanté y le arrojé el teléfono con el video a la cara. ¿Esto es tu cliente urgente? Sigues viéndola. Después de todas las promesas, después de arrodillarte pidiendo perdón, todavía la abrazas por los hombros y le tomas la mano. Carlos se puso pálido, tartamudeando. Ana, no es como piensas. Solo fui a verla para decirle adiós de forma definitiva. Reí fuerte entre lágrimas, con voz aguda. Adiós, la tomaste de la mano y dejaste que apoyara la cabeza en tu hombro. ¿Crees que soy ciego? Eres un mentiroso, me traicionaste no solo una vez, sino continuamente. La pelea estalló de la forma más violenta hasta entonces. Grité y lloré, tiré cosas. Carlos intentó abrazarme pero yo lo arañé. Te odio, destruiste todo. Creí en ti. Te di una oportunidad por Miguel. ¿Y tú? Sigues viéndote a escondidas con la profesora de nuestro hijo. Mis gritos resonaron por toda la casa. Los vecinos seguramente escucharon, pero en ese momento no me importó. Miguel llegó a casa justo en ese momento. Se quedó en la puerta, con el rostro pálido sin una gota de color, mirando cómo peleábamos. Mamá, papá. Su voz temblaba. Inmediatamente me detuve y corrí a abrazarlo. Miguel lloró. No quiero que papá y mamá sean así. Carlos también lloró e intentó acercarse, pero Miguel se apartó. Ese momento fue el punto máximo de todo el dolor. Mi hijo presenció toda la destrucción. Esa noche llevé a Miguel a dormir conmigo. Me abrazó fuerte. Mamá, tengo miedo. Lo arrullé, pero mis lágrimas caían sobre su cabello. Carlos durmió en el sofá, la casa estaba desordenada después de la pelea. A la mañana siguiente, intentó disculparse con Miguel. El niño solo guardó silencio y no miró a su papá. La traición era más profunda de lo que imaginaba. Al revisar cuidadosamente la cuenta bancaria compartida, porque él me había dado la contraseña, descubrí que había transferido más de 4.500 euros en los últimos 3 meses a Valeria, bajo el concepto de apoyo a una amiga. Había gastos para regalos, restaurantes e incluso un viaje corto de fin de semana que dijo que era por trabajo. Lo confronté. Carlos se arrodilló llorando. Me dejé llevar. Valeria dijo que tenía dificultades económicas después de mudarse. Fui un idiota. Me derrumbé por completo. No solo emocionalmente, también había traicionado la confianza financiera, algo que construimos juntos para el futuro de Miguel. Llamé a un abogado para consultar sobre el divorcio de urgencia. El abogado dijo que la situación de los bienes comunes y la custodia sería complicada, porque Carlos era quien ganaba el dinero principal. Pero las pruebas de infidelidad eran muy claras. Las familias de ambos lados intervinieron fuertemente otra vez. Mi suegra voló y llegó llorando, suplicándome. No te divorcies. Carlos es mi hijo, se equivocó, pero está arrepentido. Piensa en Miguel. Mi hermano me aconsejó. Exige una división justa de bienes, no te perjudiques. La presión de todos lados me hacía querer enloquecer. Le grité a mis suegras, madre, yo soy la víctima. ¿Por qué todos solo me dicen que perdone? Decidí enfrentar a Valeria una vez. Fui a la escuela a la hora de salida y la esperé. Al verme, Valeria palideció. Le dije directamente, con voz fría pero temblorosa, usted destruyó mi familia. Es profesora, la profesora de mi hijo. ¿No le da vergüenza? Valeria lloró y se disculpó. Hermana Ana, me equivoqué. No quería que fuera así, pero Carlos dijo que no era feliz. No quise escuchar más. Me di la vuelta, con el corazón lleno de desprecio y dolor. Los días siguientes, viví en un estado casi de agotamiento total. Dejé de trabajar y me quedé postrada en la habitación. Miguel estaba más tiempo a mi lado. Se convirtió en la razón para que yo intentara seguir viviendo. Llevaba a mi hijo al parque, intentaba sonreír y hablar, pero él seguía triste. Mamá, ¿papá todavía es mi papá? Esa pregunta me ahogaba. Carlos seguía suplicando. Escribía cartas largas, prometía cambiar y hacer terapia. Pero yo ya no creía. Cada vez que lo miraba recordaba la escena de él tomando la mano de Valeria. Esa traición tan profunda había matado el amor dentro de mí. Preparaba en silencio los papeles del divorcio, mientras el dolor seguía destrozando mi corazón. Pero lo que me derrumbó no fue solo verlos juntos. Fue el momento en que me di cuenta de que mi matrimonio había muerto, hacía mucho tiempo. Tenía que vivir por Miguel, tenía que ser fuerte por él. Pero ese dolor, esa humillación, me acompañaría por mucho tiempo. Madrid seguía soleado y hermoso afuera,
pero dentro de mi casa solo había oscuridad y pedazos rotos. Estoy preparando los papeles del divorcio. El abogado Cepiso me citó esa mañana para hablar sobre la división de bienes y la custodia de Miguel. Antes de salir, revisé por última vez los cajones de Carlos, con la esperanza de encontrar más pruebas para fortalecer el caso. En el cajón más profundo, debajo de un montón de documentos viejos, encontré un sobre antiguo, el papel ya amarillento. Dentro había una carta escrita a mano y algunas fotos antiguas de la época de la universidad. La abrí. Mi corazón se detuvo. La carta era de Valeria para Carlos de hace más de 13 años, cuando ambos eran estudiantes en Barcelona. Carlos querido, no esperaba que estuviéramos tan cerca. Anoche fui muy feliz. Pase lo que pase después, siempre te recordaré. Las fotos eran de los dos abrazados, riendo frente al campus universitario. Valeria joven, Carlos con el cabello más largo que ahora. Habían sido novios. Me senté en el suelo con las manos temblando. Resulta que no fue un encuentro casual. Resulta que Valeria no era solo la profesora de mi hijo. Era el amor pasado de Carlos, la mujer a la que él había amado apasionadamente antes de conocerme. Me lo había ocultado durante 12 años de matrimonio. Todas las veces que me contó sobre su pasado universitario en Barcelona, evitaba esta parte. Pero la verdad era aún más terrible de lo que imaginaba. Debajo del fondo del sobre había también un papel de examen médico reciente, de solo 2 semanas atrás. Nombre del paciente, Valeria Morales. Resultado, embarazada. Embarazo de aproximadamente 8 semanas. Me recosté contra la pared, con la boca abierta pero sin emitir ningún sonido. El mundo a mi alrededor daba vueltas. Valeria estaba embarazada del hijo de Carlos. No lloré en ese momento. Solo me quedé sentada entumecida, mirando fijamente el papel. El hijo en el vientre de Valeria era sangre de mi esposo. Mientras Miguel soportaba el dolor de la destrucción familiar, esa mujer estaba embarazada del hijo de Carlos. La traición llegaba a un nivel inimaginable. Cuando Carlos llegó a casa al mediodía, me vio sentada en medio del suelo con todos los papeles, la carta antigua y la ecografía. Su rostro se puso blanco como el papel. Tartamudeó. Ana, déjame explicarte. Levanté la mirada, con voz ronca por el agotamiento. ¿Explicar qué? ¿Que Valeria es tu exnovia de la universidad? ¿Que me lo ocultaste durante 12 años? ¿Y ahora ella está embarazada de tu hijo? ¿Hasta cuándo pensabas ocultármelo? ¿Hasta que el bebé nazca? Carlos se arrodilló completamente, llorando hasta temblar. Admitió todo. Se habían amado apasionadamente Vilcelosona, pero se separaron porque la familia de Valeria se opuso. Cuando se mudó a Madrid por trabajo, Valeria lo buscó. Al principio solo eran encuentros del pasado, luego el viejo sentimiento explotó. No esperaba que las cosas llegaran tan lejos. Cuando supe que estaba embarazada, entré en pánico. Reí entre lágrimas. Una risa torcida llena de dolor. Pánico. ¿Y yo qué, Carlos? Soy tu esposa, la madre de Miguel. ¿Cuánta humillación he soportado? ¿Ahora también vas a tener otro hijo con ella? ¿Miguel va a tener un hermano de otro vientre? Miguel estaba en la escuela en ese momento. Me alegré de que no presenciara esa escena. Pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la dura verdad. Llamé al abogado para cancelar la cita, y luego me quedé postrada en la cama. Mi cuerpo temblaba sin parar. El shock fue tan grande que vomité. Carlos se sentó junto a la cama, suplicando. Me haré cargo de Valeria, pero te pido que no me dejes. Mantendré al bebé, pero quiero estar al lado de ti y de Miguel. Sus palabras solo me provocaban más repulsión. Grité. Sal de la habitación. ¡No me toques! Mi suegra se enteró por Carlos y llamó por videollamada inmediatamente. Lloraba. Dios mío, ¿cómo pasó esto? Sí sé, sigue siendo mi nieto. Colgué, no quería escucharme. En esta situación el divorcio es seguro, pero la custodia y los bienes serán muy complicados porque hay un embarazo fuera del matrimonio. Pasé toda la tarde sentada sola, pensando en el futuro. Miguel tendría que enfrentar tener un hermano de otro vientre. Valeria daría a luz y Carlos estaría ligado para siempre a ella a través de ese bebé. El dolor viejo aún no sanaba y ahora se sumaba un nuevo dolor. Cuando fui a recoger a Miguel, intenté mantener la calma. Me preguntó, mamá, ¿por qué tienes los ojos rojos? Lo abracé. Mamá está cansada, hijo. Pero esa noche Miguel lloró dormido llamando mi nombre. Lo abracé toda la noche con la determinación de ser fuerte.
Carlos intentó acercarse a mí muchas veces. Lloraba, prometía cortar completamente con Valeria después de que naciera el bebé y transferirme todos los bienes a mí y a Miguel. Pero la confianza había muerto. Lo miraba y solo veía a un hombre que me había traicionado de la peor manera. Solo en ese instante, todo se derrumbó por completo. No era solo una infidelidad, era el regreso del pasado y una nueva vida. Empecé a prepararme mentalmente para un divorcio real. Investigué los derechos de Miguel, busqué una nueva escuela para él e incluso contacté con grupos de apoyo para mujeres traicionadas en Madrid. Pero cada noche lloraba. Lloraba por el matrimonio destruido, lloraba por la infancia de Miguel, lloraba por mí misma, la mujer que lo había perdido todo solo por una confianza ciega. Esa dura verdad me enseñó una lección cruel. A veces la persona que crees que es tu apoyo es precisamente quien te clava el cuchillo por la espalda. Y desde ese momento, el destino de mi familia cambió para siempre hacia otra dirección. No sé cómo será el futuro. Solo sé que, de ahora en adelante, debo vivir por mí misma y por Miguel, el hijo inocente que está cargando con todas las consecuencias de la traición. Después del shock aterrador sobre el pasado amoroso y el embarazo de Valeria, caí en el estado de dolor más profundo hasta ahora. Los días siguientes fueron un periodo largo e interminable en el que sentía que estaba viviendo en una pesadilla sin salida. Cada mañana al despertar tenía que enfrentar la dura realidad de que mi esposo no solo había tenido una aventura, sino que además iba a tener un hijo con la mujer que fue su amor del pasado, y esa mujer era precisamente la profesora de mi hijo. Ese dolor no era solo físico, sino que también carcomía mi espíritu día tras día. Dormía poco. Muchas noches me quedaba despierta hasta el amanecer. Mi cuerpo bajaba de peso visiblemente, de 58 kilogramos a solo alrededor de 52 kilogramos en solo 3 semanas. Mi rostro se veía gris, el cabello se me caía más, los ojos siempre hinchados de tanto llorar. Cada vez que me miraba al espejo, veía a una mujer extraña. Ya no era la Ana Valentina segura y feliz de antes. Era una esposa traicionada, una madre que intentaba ocultar su dolor frente a su hijo. Miguel era tanto la fuente de motivación como la mayor angustia. Se volvía cada vez más sensible. Había mañanas en que me abrazaba muy fuerte antes de ir a la escuela y susurraba: «Mamá, no estés triste. Yo estoy contigo». Sus palabras me ahogaban, y las lágrimas caían silenciosamente sobre su cabello. Intentaba sonreír, acariciarlo y decirle que mamá estaba bien, pero ambos sabíamos que era mentira. Empezó a preguntar más sobre Valeria. «Mamá, ¿la profesora Valeria tiene un hijo con papá?». Me quedé atónita, sin saber cómo se había enterado. Tal vez había escuchado a escondidas conversaciones entre Carlos y yo, o sus amigos en la escuela murmuraban. Solo podía abrazarlo y decir: «Mamá está resolviendo todo. Tú solo estudia bien y sé feliz». Decidí cambiar de escuela a Miguel de inmediato. Encontrar una nueva escuela en Madrid no era fácil, pero fui firme. No podía permitir que mi hijo continuara estudiando bajo el cuidado de Valeria. Después de completar los trámites, llevé a mi hijo a la nueva escuela, que quedaba a unos 20 minutos en coche de casa. Al principio Miguel no quería, lloraba porque tenía que alejarse de sus amigos. Me senté con él durante horas explicándole que era lo mejor para los dos. Finalmente aceptó, pero la tristeza en sus ojos me dolía profundamente. Carlos todavía intentaba quedarse en casa y dormía en la sala. Cada día se veía más demacrado y me pedía perdón con pequeños gestos. Preparaba el desayuno, compraba flores, escribía cartas largas. Pero todo era demasiado tarde. Cada vez que se acercaba, recordaba la ecografía y la carta antigua. «Sal de mi vista», solía decirle con voz fría. Mi corazón en ese momento era un caos total. Había momentos de debilidad en los que recordaba el viejo amor y los días felices, pero inmediatamente después venía una explosión de rabia. Lo odiaba por haber destruido todo. La presión de las familias de ambos lados se volvía cada vez más pesada. Mi suegra se quedó en Madrid 2 semanas seguidas. La señora Carmen lloraba y me suplicaba todos los días: «Ana, hija, te lo ruego. Carlos es mi hijo, se equivocó pero sabe, está arrepentido. El nieto que está por nacer es sangre de esta familia. Por favor, perdónalo, perdónalo. Mantén la familia unida». Escuchaba sus palabras y mi corazón dolía como si lo cortaran. «Madre, ¿cree que perdonar es tan fácil para mí? He perdido toda la confianza. Miguel está sufriendo cada día por culpa de su hijo.
Ella guardó silencio, pero seguía ejerciendo presión. Mi hermano, Roberto, llamaba por video desde Barcelona con más frecuencia. Me aconsejaba que exigiera el máximo beneficio financiero. Debes pensar en el futuro de tu sobrino Miguel. Carlos gana bien, no te perjudiques. Esos consejos me cansaban. Todos a mi alrededor tenían su propia opinión, pero nadie entendía realmente el dolor que yo estaba soportando. Empecé a reunirme con el abogado con frecuencia. Hablábamos sobre la posibilidad de divorcio, la custodia y la división de bienes. El abogado dijo que las pruebas de infidelidad y el embarazo fuera del matrimonio eran muy fuertes, pero el proceso sería largo y costoso. Carlos propuso un acuerdo fuera de la corte. Transferiría la casa a mi nombre y al de Miguel, daría manutención mensual y se haría cargo financieramente del hijo con Valeria. Escuchaba con el corazón amargo. Mi futuro ahora estaba ligado a números fríos. En aquellos días de dolor, solía caminar sola a lo largo del río Manzanares. Me sentaba en un banco de piedra, miraba el río fluir y las lágrimas caían en silencio. Recordaba el recorrido de 12 años de matrimonio. Los viajes, las noches en vela cuidando a Miguel cuando estaba enfermo, los momentos en que Carlos me abrazaba y decía, «Eres todo para mí». Todo eso ahora solo eran recuerdos dolorosos. Me preguntaba en qué me había equivocado. ¿Había estado demasiado ocupada con el trabajo? ¿Ya no lo escuchaba? ¿O simplemente él era débil ante la tentación del pasado? Me uní a un grupo de apoyo para mujeres traicionadas en el centro de Madrid. Allí conocí a mujeres en la misma situación. Contaban sus historias, lloraban juntas y se animaban mutuamente a levantarse. Una señora llamada Laura, divorciada después de que su esposo tuviera una aventura con una compañera de trabajo, dijo, «Debes vivir para ti misma y para tus hijos. No dejes que el dolor te defina». Sus palabras fueron como un rayo de luz en mi oscuridad. Empecé a cuidarme más. Practicaba yoga, comía de forma equilibrada, dedicaba tiempo a leer libros y a escuchar flamenco, la música que me gustaba desde pequeña. Poco a poco sentía mi fuerza interior. Ya no lloraba todo el día. Empecé a planificar el futuro, buscar un nuevo trabajo con ingresos más estables y crear un espacio cálido para mí y mi hijo. Carlos seguía intentando. Fue a terapia psicológica solo y me invitó a ir juntos. Me negué. Escribía cartas largas contando su camino de arrepentimiento y que había cortado completamente con Valeria. Pero yo ya no creía. Una vez que la confianza se rompe, es muy difícil repararla. Una noche, después de que Miguel se durmiera, nos sentamos a hablar seriamente por última vez. Expresé mi decisión claramente. Quiero divorciarme. No puedo seguir viviendo a tu lado. Te perdono en el plano espiritual, pero no puedo estar contigo. Por mi salud mental y la de Miguel. Carlos lloró y suplicó, pero yo fui firme. Finalmente aceptó, aunque con dolor. La decisión de divorciarme me trajo tanto tristeza como alivio. Tristeza porque 12 años de matrimonio se rompieron. Alivio, porque ya no tenía que vivir en la mentira. Empecé a empacar mis cosas y prepararme para mudarme a un apartamento más pequeño, pero acogedor cerca del parque. Miguel estaba preocupado, pero lo consolé. Tendremos una nueva vida. Hijo, mamá y tú, seremos fuertes juntos. Dediqué mucho tiempo a Miguel durante este periodo. Íbamos al parque, comíamos helado, veíamos películas de animación y contábamos chistes. Poco a poco, él sonreía más. Me dijo, «Mamá sonríe muy bonito. Quiero que mamá esté feliz». Sus palabras fueron la mayor motivación para superar el dolor. El dolor será necesario para que yo madurara. Aprendí que el amor no lo es todo, que soy más fuerte de lo que pensaba. Aprendí a perdonarme a mí misma por haber confiado ciegamente. Y aprendí que, por muy cruel que sea la vida, las personas pueden levantarse si tienen una razón suficientemente grande. Los hijos y el propio futuro. Carlos se mudó temporalmente a otra casa. Seguía dando manutención y veía a Miguel los fines de semana. No se lo prohibía, porque mi hijo necesitaba a su padre. Pero yo era firme con mis límites. Este capítulo fue el periodo más largo y doloroso de mi vida. Pero también fue el momento en que tomé la decisión más importante. Elegir seguir viviendo y elegir sanar. El dolor no me mató, sino que me ayudó a renacer más fuerte. 6 meses después del día en que firmé oficialmente los papeles del divorcio, la vida de Miguel y mía había pasado a una nueva página. Aunque todavía quedaban cicatrices profundas, pero ya empezaban a formar piel nueva. Nuestro pequeño apartamento,
Estaba en un barrio tranquilo cerca del Parque del Buen Retiro, en Madrid. No era tan grande como la casa anterior, pero estaba lleno de luz y risas, algo que mi hijo y yo más anhelábamos después de la tormenta. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba café con leche y hacía un desayuno sencillo para los dos. Miguel ahora ya se había acostumbrado al nuevo ritmo de vida. Estudiaba en una nueva escuela, hacía amigos rápidamente y empezaba a sonreír más. Cada noche me contaba sobre los juegos en el patio de la escuela, sobre su nueva profesora amable y sobre su sueño de convertirse en arquitecto como su papá. Yo escuchaba, le acariciaba el cabello y agradecía en silencio a Dios, porque mi hijo todavía tenía capacidad de sanar. Carlos ahora vivía en un apartamento a unos 15 minutos en coche de nosotros. Cumplía estrictamente el acuerdo de divorcio. Daba la manutención completa cada mes. Veía a Miguel los sábados y domingos y no me presionaba. Las primeras veces que nos encontrábamos para entregarlo, el ambiente seguía siendo tenso. Yo evitaba mirarlo directamente a los ojos. Pero poco a poco, por Miguel, aprendimos a hablar con cortesía como dos adultos. Me contó que había cortado completamente con Valeria, que la apoyaba con el nacimiento del bebé pero que no regresaría. La niña nació sana hace 2 meses. Lo escuchaba con una extraña calma en el corazón. El dolor ya se había aliviado en parte. Mi camino de sanación no fue fácil. Había noches en que todavía lloraba sola, al recordar los 12 años de matrimonio. Recordaba los viajes a Valencia, las cenas familiares, los momentos en que Carlos me abrazaba después de un día agotador. Pero no dejaba que ese recuerdo me arrastrara de vuelta. Participaba más en el grupo de apoyo, practicaba yoga 3 veces por semana y empecé a correr por la orilla del río Manzanares cada mañana. Mi cuerpo se fortaleció de nuevo, y también mi espíritu. Encontré un nuevo trabajo en una empresa que exportaba aceite de oliva a América Latina. Era un trabajo interesante, con compañeros amables y un ingreso estable que me permitía ser financieramente independiente. Por primera vez en muchos años sentía verdadera libertad. Ya no tenía que esperar a que alguien llegara a casa, ya no tenía que desconfiar, ya no tenía que fingir ser feliz. Miguel era el centro de mi camino de sanación. Plantábamos flores juntos en el balcón, cocinábamos juntos, íbamos a ver espectáculos de flamenco los fines de semana. Poco a poco, se abría más sobre lo que había pasado. Una noche me dijo, sé que papá se equivocó, pero sigo queriendo a papá. ¿También te quiero mucho a ti, mamá? Lo abracé muy fuerte, con lágrimas cayendo. Mamá también te quiere. Estaremos bien, hijo mío. Aprendí a perdonar, no por Carlos, sino por mí misma. Perdonar para no seguir cargando con el rencor que pesaba en mi corazón. No volví con él, pero le permití ser un buen padre para Miguel. Los fines de semana, cuando Carlos se llevaba al niño, yo dedicaba tiempo a mí misma. Leer libros, encontrarme con viejos amigos en Sevilla, como Elena. Ella volaba a visitarme muchas veces, me abrazaba y decía, «Lo lograste, Ana. Eres muy fuerte». También empecé a compartir mi historia en el grupo de apoyo y en algunos foros privados para mujeres en España. Muchas hermanas me enviaban mensajes de agradecimiento, porque mi historia les daba más fuerza. Me di cuenta de que mi dolor no era inútil. Se convirtió en una lección, en una luz para otros. Una tarde de buen clima, llevé a Miguel a visitar a la señora Carmen en Valencia. Mi ex-suegra todavía amaba a su nieto. Me abrazó llorando y dijo, «Perdóname por haberte presionado antes. Eres una buena mujer». Ese momento me ayudó a sanar un poco más. La familia no se rompió por completo, solo cambió de forma. Carlos también cambió. Iba a terapia regularmente, se concentraba en su trabajo y en su hijo. Una vez, al entregarme a Miguel, me confesó, «Me arrepiento más que nadie en la vida por haberte lastimado a ti y a Miguel. Viviré para compensarlo». Asentí sin decir mucho. Mi corazón en ese momento ya estaba en paz. Miguel a veces todavía preguntaba por su hermana del mismo padre. Yo respondía con honestidad pero con suavidad. «Tienes una hermanita, cuando seas mayor, si quieres conocerla, mamá te apoyará». Él asentía y aceptaba la realidad a su manera infantil. El camino de sanación me enseñó muchas cosas. Aprendí que la felicidad no depende de los demás, sino que nace desde dentro. Aprendí a amarme a mí misma, a poner límites y a priorizar a mis hijos sin perderme a mí misma. Aprendí que después de la tormenta, el cielo volverá a estar despejado si nos atrevemos a seguir adelante. Yo, Ana Valentina Ruiz Morales,
Ya no soy la esposa sufriente de antes. Soy una madre fuerte, una mujer independiente, que está recuperando la alegría de vivir. Mi nueva vida, aunque no es perfecta, está llena de esperanza. Creo que Miguel crecerá para convertirse en un buen joven, que sepa amar y valorar a la familia. Madrid sigue siendo hermoso como siempre. Las calles empedradas, el sonido de las guitarras flamencas resonando, el aroma familiar del aceite de oliva y el jamón ibérico. Camino por ese camino con una sonrisa en los labios, sosteniendo fuerte la mano de mi hijo, la compañera más importante en mi camino de sanación. Mi historia aún no ha terminado. Solo es el comienzo de un nuevo capítulo, el capítulo de la resiliencia, del amor sincero y de la esperanza. La historia de Ana Valentina termina con esperanza y fuerza interior. La vida matrimonial puede romperse por una traición, pero siempre tenemos el derecho a elegir levantarnos y sanar. Valoremos a la familia, prestemos atención a los hijos y recordemos que merecemos ser amados sinceramente. Si estás sufriendo, sé fuerte, no estás sola. ¿Qué opinas de la decisión de Ana? ¿Perdonar o seguir adelante? Comenta abajo tu opinión. Dale like y suscríbete al canal para seguir más historias reales de drama familiar. Gracias por escuchar. Te deseo paz y felicidad. Esta historia es completamente ficticia, creada por la imaginación de una IA. No se basa en hechos reales y no está dirigida a ninguna persona o grupo en particular.